Vamos a hablar aquí de 100 años de soledad, algunos de los acontecimientos más importantes. En el capítulo 1 dice, por ejemplo, aquí se narra la historia del principio de Macondo. Habla de unos lingotes de hierro que aparecen ahí, unas armaduras del siglo XX. También recuerdo la historia de cuando José Arcadio, ahora el personaje no lo recuerdo, que con una lanza de su abuelo lo mató porque le estaba diciendo que sus hijos iban a nacer con cola de cerdo, porque él se había casado con una prima. Entonces también habla aquí de que en marzo volvieron los gitanos. Eso siempre sale en la novela, el regreso de los gitanos. Ahí llega también Melquíades, que era un inventor. Dice que la ciencia ha eliminado la distancia, eso lo dice en la obra. Aquí se está narrando la historia de que ya pronto llegará un momento en el mundo donde no va a ser necesario para usted hablar con alguien que tenga que estar allí. Me llama la atención porque ya esto más adelante se ve con el teléfono. Tenemos también a José Arcadio y sus imanes que aparecen en la novela. Son inventores. José Arcadio es un inventor, igual que Melquíades. Está también hay una lupa ahí que está relacionada con unas monedas de oro. Habla de unos rayos solares, de una quemadura que le ocurrieron, es decir, una quemadura que tuvo José Arcadio por estar inventando en el laboratorio. Dice que de tanto inventar en el laboratorio casi incendia la casa, y así van ocurriendo una cuanta serie de acontecimientos interesantes. También hace siempre alusión a la guerra que más adelante va a tener José Arcadio, que dice frente al pelotón de fusilamiento. Siempre hace alusión a eso, a un futuro. Entonces también se habla de que hubo unos meses de lluvia en el Macondo, y así diferentes acontecimientos. Eso está hablando casi de un génesis donde Macondo es un poblado que no tiene casi habitantes, y que poco a poco todo cambia y llegan muchísimas personas que van habitando el pueblo. Está hablando también de Úrsula y de esos niños que cuidaban los frutos que se daba ahí en su tierra. Llegó un momento, yo no recuerdo ahora si en el primer capítulo, pero yo sé que llegó un momento donde el insomnio era tan fuerte que no dejaba que ninguno de ellos, es decir, un insomnio tan fuerte que muchos de ellos no pudieron dormir. Ahora yo no recuerdo si en el primer capítulo habla de unos días hechizados. Por ejemplo, llega un momento también donde padecen de fiebre. Hay uno de los personajes que dice: la tierra es redonda como una naranja. Ese era José Arcadio estudiando con su astrolabio. Sin embargo, la mujer Úrsula le decía que él se iba a volver loco por estar inventando tantas cosas, tantos disparates. Luego aparece ese personaje, Melquíades, que influye mucho en el pensamiento de José Arcadio. Y a él le regaló un laboratorio de alquimia. Y así dice que ellos llegaron a inventar incluso diferentes cosas en ese laboratorio de alquimia. Habla también del personaje Melquíades, que aparece también, que llega a Macondo. Y Melquíades había sobrevivido a diferentes circunstancias, diferentes situaciones que realmente lo marcaron en su vida. Ahora voy a decir algunos de los esquemitas que más llaman la atención de
novela. Por ejemplo, aparece el personaje Aureliano, que es uno de los hijos de la familia. Habla también de una grasa que se derretida por el calor, es decir, que había tanta calor en el pueblo que se derretían las grasas que ellos tenían para cocinar, que era de cerdo. Dice que Úrsula tenía un mal recuerdo también, eso fue en uno de los momentos de la novela. En la novela también se narran algunos acontecimientos así de manera casi, o sea, de tipo casi simbólico. Por ejemplo, habla de los 7 metales, de los 7 planetas, del gran magisterio, de la piedra filosofal, y así una serie de acontecimientos que parecen como de la magia o de este tipo de temas. Aquí también vamos a hablar de uno de los muchachos, de los hijos de la familia, que es José Arcadio. Él conoce a una gitana y se va a estar con ella y hasta en las noches se va. Y llega un momento donde se pierde, que no se sabe más nada de él. Se pierde por ahí con los gitanos y vuelve al tiempo ya. Y dice que cuando regresó mal, porque había tenido demasiadas aventuras por ahí. Se narra también en esta novela los inventos de la tribu de Melquíades, que también volvió y se regresó por ahí, volvió viejo también. Y dice que ahí se sembraban muchos almendros en las calles. Se narra también la historia de Aureliano en el laboratorio y también la llegada de Rebeca. Rebeca es un personaje muy interesante porque ella no es hija natural de la familia, sino que la adoptan. Y así seguimos también. Dice que en Macondo no había muerto nadie todavía. Vuelve y se cuenta también la historia de Rebeca. Ya le decía que Rebeca llama la atención porque ella no es una hija natural de la familia, sino que es adoptada. Ahora no recuerdo bien de qué parientes, pero el fin es que llega a la casa de los Buendía. Dice que Rebeca comía tierra y que ella se crió con Amaranta. Van a ocurrir varias cosas que van a llamar la atención ahí. Aquí se narra también la participación de Visitación. Eso es la india que fue la que habló del insomnio, y que también esa india era prácticamente otra madre porque era una criada en la casa y ella hacía muchísimos trabajos. Aquí en este momento que se narran las horas sin dormir, que ya incluso ellos alucinaban porque realmente ese insomnio les cambió totalmente. Aquí aparece también los peces rosados, es decir, los caramelos. Eso fue Úrsula que inventó ese negocio, ese emprendedurismo. Ella inventó vender esos peces rosados y la gente le gustaba mucho y lo compraba. Aquí habla también del cuento del gallo capón de García Márquez, que fue ese cuento que inventaron para poder soportar la falta de sueño. Entonces el cuento del gallo capón es, por ejemplo, yo le digo, ¿quiere que le cuente el cuento del gallo capón? Y usted dice no, y entonces yo le digo, yo no le dije que no, yo le dije que si quiere que le cuente la historia del gallo capón. Y vuelvo y le pregunto, ¿quiere que le cuente la historia del gallo capón? Y usted me dice sí. Entonces yo le digo, yo no le dije que diga que sí. Yo le dije que si quiere que le cuente la historia del gallo capón. Hay otros acontecimientos que se narran. Realmente yo no tengo todavía cuenta si fue en el primero, en el segundo. Yo sé que pasó todo eso en la novela. Habla de la máquina de la memoria. Es una máquina que inventaron ahí. Se cuenta la historia de un anciano que olvidó la muerte, es decir, ya estaba bastante viejo. Y cuando se dan cuenta, ese era Melquíades, que había regresado de nuevo
de donde se había ido. Habla de las predicciones de Nostradamus. Habla también de que iban agrandando poco a poco la casa, ya que en esa casa vivía todo el mundo ahí. Ahí si usted se casaba, iba a vivir a esa casa. Me imagino que era una mansión también. Pero yo sé que es parte también de que García Márquez está contando la historia de cómo realmente vivimos los latinoamericanos. Bien, entonces aquí la novela habla también de un tal Francisco que fue que se peleó con el diablo. Hace alusión a la Cándida Heréndida ahí cuando habla de una jovencita, la jovencita que encuentra uno de los personajes ahí, José Arcadio, pero hijo, es casi la misma historia de la Cándida Heréndida, de esa jovencita que se va por la orilla de la playa y que está prostituyéndose y que ella también abandona a su querido amado, que fue que la liberó de la anciana. Habla de esa anciana también que prácticamente la prostituía porque ella le había quemado la casa. Un tema interesante en la novela es que uno de los personajes que el papá quiere descubrir demostrar de manera científica la existencia de Dios, y eso llama mucho la atención porque es un tema de la filosofía. Habla también ya ahí aparece Apolinar Moscote, que era el corregidor, y José Arcadio fue y habló con él y le dijo, bueno, aquí las reglas las ponemos nosotros, no importa que usted venga a nombre de qué sé yo qué, porque él era como el gobernador en ese pueblo designado. Sin embargo, José Arcadio padre, no José Arcadio hijo, sino José Arcadio padre, a veces uno tiene confusión con los personajes porque hay demasiado José Arcadio padre, hijo, nieto, pero el fin es que él le pone los puntos claros a este corregidor que llega al pueblo, Apolinar Moscote. Ya después que yo he leído varios capítulos, aquí es que empiezo a tomar como conciencia de que debo de ir marcando lo que ocurre en cada momento. Sin embargo, voy a seguir enumerando los elementos por orden de cómo lo iba tomando en cuenta. Estamos un poco agripados, pero seguimos. Aquí aparece ya en este capítulo 4 un italiano que enseñó a bailar a las niñas. Ahora, ya recuerdo, Pietro empieza ahí a enseñar a las niñas a bailar ahí. Y se narra también de que Arcadio estaba muy convencido, José Arcadio, de que Dios no existe. En este momento también se narra hay una fiesta para la cual Pietro va preparando a las niñas. Rebeca también tiene un carácter muy, muy llamativo, ya que come tierra, pero también empieza a llorar y creo que se enamora de Pietro. Pietro lo describen como un hombre hasta un poco afeminado, un italiano, y este señor vestía muy elegante. Habla también de Amparo, que va a visitar la mansión. Se habla de los amores de Arcadio y Remedio. Y está también la muerte de Melquíades como uno de los acontecimientos narrados. Que enumeramos de manera rápida otros acontecimientos. Arcadio decía que estaba vivo, ya ahí se ve un poquito el problema mental que va teniendo Arcadio poco a poco. Vemos aquí también que se da el primer entierro en la ciudad. Habla también de Amaranta,
que ella se confiesa a Pietro, es decir, le declara su amor. Sin embargo, ella, Amaranta, no es correspondida porque Pietro está interesado en Rebeca. Dice ya que después de la muerte, el señor Melquíades andaba rondando en la casa y se encontraba con José Arcadio mayormente era José Arcadio que se le aparecía después de la muerte. También recuérdense que el personaje que mató a José Arcadio al principio también vuelve a estar con él ahí, a aparecer después de su muerte. Llamado Prudencio, ya me acordé. Se habla también de las cartas que le mandaba Pietro a Rebeca. Y está también, ya me acordé, Prudencio Aguilar, que era un muerto que ya iba envejeciendo con el tiempo. Prudencio Aguilar murió porque José Arcadio lo hirió con una lanza por él estar hablando cosas que molestaban a José Arcadio. Ya que aparece también la primera parte donde José Arcadio ya queda un poquito loco, por no decir completo. Incluso ya tienen que amarrarlo. Así sigo enumerando otros acontecimientos que pasan y ya ahí, según recuerdo, ya eso pasa en el capítulo 5. Muere la madre de Pietro, aparece el padre Nicanor, que más adelante verán todo lo que le hicieron al padre Nicanor los rebeldes, dirigidos por José Arcadio o por Aureliano, no recuerdo bien. Cuando habla de un personaje, da detalle de su historia, es decir, si por lo menos el autor cuenta la historia de fulano, empieza a contar todo lo que va ocurriendo. Por ejemplo, con el padre Nicanor, él cuenta de que ese padre empezó a volar y eso hizo que la ofrenda se llene en la misa. Habla de que José Arcadio era un incrédulo. Sin embargo, se habla de que iban a inaugurar la boda iban a inaugurar la iglesia con la boda de Rebeca. Le propuso incluso Rebeca a Pietro, le propuso que se escapen. Sin embargo, cuando ellos llevaban ese noviazgo tan largo, porque fue un noviazgo largo, ellos eran vigilados por la madre. Se habla también de la muerte de Remedio. Más adelante también se habla de la disputa entre Rebeca y Amaranta. Se habla también de un hijo que tenía Aureliano con Pilar Ternera. Aureliano más adelante se vuelve un rebelde porque le iban enseñando cómo se manejaban los liberales y los conservadores, y él eligió la línea de los liberales. Se da una relación entre Remedio y Aureliano, se describe como muy bonita. Hay que destacar que siempre se adelanta al tiempo cuando habla del pelotón de fusilamiento, ahí donde se encontraba Aureliano, que de hecho escapó. Vamos a seguir enumerando otros acontecimientos. Dice Aureliano José, se narra un poquito lo que va viviendo, que era hijo de Aureliano, de José Arcadio, perdón. A veces uno se confunde y lo digo directamente para que, si puede escuchar el audio, sepa. Esta novela tiene los personajes casi repetidos en diferentes años y circunstancias. Ya Pietro y Rebeca se habían cansado de ser novios, querían ya casarse. No voy a decir lo que pasa porque es muy triste. Vuelve el regreso de José Arcadio, ya vuelve muy pobre. Dice que le dio 65 vueltas al mundo el señor José Arcadio, hijo, no padre. Había naufragado en el Japón, había tenido muchas experiencias en el mar. Cuando llega a raza, porque le echa mano a su propia hermana de crianza, Rebeca, y le quitó la virginidad. Bueno, van a decir que es otro libro que estoy contando, pero
Realmente es un poco larga la historia. Le decía anteriormente que José Arcadio le quitó la virginidad a Rebeca, se la llevó, a lo que Úrsula se sentía bastante inconforme con eso. Dice que ellos, como lo echaron de la casa, Úrsula lo echó de la casa porque consideraba que eso era una vergüenza. Se fueron a vivir frente al cementerio. Amaranta odiaba a Rebeca. No sé por qué la odiaba, pero sí la odiaba. Sin embargo, no había razón porque José Arcadio había resuelto eso. Lo que pues ya entendí. Yo mismo leyéndolo ahora no me acordaba que Rebeca iba a casarse con Pietro, pero José Arcadio se la arrancó de la mano. Y ahí era que le iba a decir que pasó algo muy triste, que no llegaron a casarse después de tantos años de novio. Luego Pietro le pidió a Amaranta que se casara. Amaranta no quiso, era una envidiosa y mala. Porque si ya es tu oportunidad, cásate con ese infeliz. Pero yo supongo también que ella quería hacerle la maldad, ya que Pietro la consideraba una niña, una infante, no le daba valor. Aureliano se describe como un hombre soltero, ya que la mujer de él había muerto, con la que tuvo el niño. Era hija de Apolinar Moscote, era una niñita que se llevó ese abusador, pero bueno, así es la historia de la novela. Le decía que a Aureliano le contaron la historia de los conservadores y liberales, que eso vuelve y sale en la novela. Apolinar era su suegro y le contaba historia de los liberales y los conservadores. Más adelante ustedes verán por dónde se inclina Aureliano, que llegó a ser un jefe militar incluso. Aquí aparece también ese embaucador, el doctor Arilio Noguera, que era un doctor terrorista, era un falso doctor. Le daba una pócima que ahora yo no recuerdo exactamente el nombre. Él siempre hablaba de la violencia, no quería que la persona vote. Aureliano se declaró por la línea liberal y formó un ejército. Aquí ya estalla la guerra, hay un toque de queda hasta las 6 de la tarde, nadie puede salir ya cuando dan las 6 de la tarde. Los rebeldes fusilan a Noguera, mataron también al padre. Y aquí, en plena guerra, se vuelve un jefe militar, el señor Aureliano Buendía, quien se narra su historia también como propio de los militares en Latinoamérica. El hombre tuvo 17 hijos. Siempre comento los acontecimientos, pero voy a tratar de enumerarlo poco a poco. Dice que él mismo se hirió, o sea, está hablando aquí de Aureliano. Dice que disparó y no se mató. También te está hablando de Aureliano. En este momento se narra la historia de Aureliano, básicamente cuando se vuelve un dictador, le quita el poder al padre Nicanor de dar la misa. Al principio pensé que lo habían matado, lo que pasa es que la historia vuelve una vez del pasado al futuro y así sucesivamente. Úrsula se encontraba avergonzada de su hijo. Y dice también que este señor iba a matar a don Apolinar, incluso a su propio suegro, que tanto lo quería y que tanto le había enseñado. Fíjense cómo el poder cega a las personas. Pero llegó un momento donde Úrsula se enojó porque lo vio haciendo tanto desorden, tan dictador estaba el hombre, que fue y no sé qué golpe fue que le dio. Entonces él tuvo que ceder y dejar a Úrsula que se encargara del gobierno de Macondo. Arcadio padre pierde el juicio, ya lo había dicho en la primera parte que tiene una crisis fuerte. Empieza a quedar un poco loco, así como lo había dicho Úrsula, hay que tenerle cuidado a las palabras de las mujeres. Amaranta no quiso casarse con Pietro. Fíjense bien qué triste termina Pietro porque se suicida. O sea que es triste la historia de Pietro. Le quitan la mujer, entonces la única que tiene, que es Amaranta, no lo quiere porque él al principio la humilló a ella.
El Arcadio hijo era un tiguerón, aparte de la mujer que se llamaba Rebeca. También consiguió otra y le hizo una muchachita. Se habla aquí de Sofía de la Piedad, es decir, esa es la mujer de Arcadio, que la tuvo sin casarse, ya que estaba casado con Rebeca. Y así. Llega una anciana al pueblo y mentira, no era una vieja, era un soldado que se había disfrazado de vieja, con unos ropajes de vieja para poder entonces hacerle saber al pueblo, hacerle saber al jefe militar que tenía que entregar las armas y entregar la plaza. Sin embargo, lo que hicieron fue que lo llevaron a prisión. Más adelante la guerra se vuelve tan fuerte que hasta tumbaron la ciudad. En plena guerra, José Arcadio se entrega. Los soldados de Arcadio mataron 300 soldados, incluso mataron a Gregorio Stevenson, que era la viejita, es decir, llegó disfrazado de mujer. Arcadio fue fusilado, el hijo, eso es algo triste. Sin embargo, a Aureliano no pudieron matarlo. Siempre ocurría algo y no mataban a Aureliano, pero Arcadio lamentablemente perdió la vida. Dice que Aureliano cayó prisionero. La guerra terminó en mayo. Aureliano José, ese es un niño que nace. Se demuestra aquí la valentía de Úrsula, que fue a ver a Aureliano. Amaranta cuidó a Aureliano José, es decir, que se quedó con ese niño. Van a intentar matar a Aureliano, pero pasan horas y vienen horas y nunca dan la señal. Le tenían mucho miedo, ya que este jefe militar, si lo mataban, iba a ser peor, porque entonces las personas que le seguían a él eran capaces de todo, ya que era un gran líder. La madre de Aureliano le lleva un revólver ahí bien escondido, parece que no la revisaron, pero entonces él le dijo: madre, pasa ese revólver, va y te revisan ahora cuando salga. Dice que no se atrevían a fusilarlo, ya le explicaba por qué. Y sin embargo la sentencia debía cumplirse en 25 horas. Se narra también otra vez, se habla un poquito de Rebeca y de José Arcadio. A veces la historia vuelve para atrás y uno tiene que ir siguiendo muy detenidamente para no perderse. Pasaron varias guerras, el hombre volvía y hacía otra guerra y no lo fusilaban. Sin embargo, aquí la historia regresa al pasado, vuelve y se habla de Gerineldo Márquez, los tiempos antes, y cuenta la historia de cómo Gerineldo Márquez tenía ese gran amor por Amaranta. Amaranta se quedó sola, no aceptó a ningún hombre. Vuelve otra vez y se narra la historia de Prudencio Aguilar, que ya estaba muerto, pero que volvía a visitar a Aureliano incluso. Todo eso que vuelve hacia atrás. Creo que la novela juega mucho con el tiempo y realmente a veces uno hasta se confunde, señores. La novela me gustó mucho, pero no ha terminado. Quiero contar también la historia de Aureliano José y de Amaranta. Yo sabía que Amaranta que rechazaba a todo el mundo, pues fíjese bien que estaba con Aureliano José, es decir, ya Aureliano José crece, se hace adulto y Amaranta no le importaba desnudarse frente a él, lo que hizo que Aureliano José tuviera el primer contacto sexual con su tía Amaranta. Él dormía con Amaranta y tuvieron una relación sexual. Llama la atención. Más adelante Amaranta vuelve para atrás y dice: ay, perdóname, mi hijo, yo no. O sea, que ella se arrepiente, pero el hombre duró mucho tiempo enamorado de la tía y siempre le hacía propuestas, pero la tía maduró, gracias a Dios. Vamos a dar gracias si has podido escuchar el audio. Yo creo que hay que hacer otro, ya que no vamos a pasar de 30 minutos. Hola,
Te habla Manuel y te quiero dar las gracias por ver el video. Si está en este video, si quiere apoyarme comprando uno de los libros que están en la descripción de este video. Gracias.